En esta ocasión vamos a resolver un ejemplo que dice de la siguiente forma. El 25% del precio de un mueble para una sala de operaciones se paga con un documento con valor nominal de $4,000 y vencimiento a 30 días. Un 30% se liquida mediante un pago a 60 días de plazo, otro 30% con un documento a 90 días de la compra y el 15% restante se deja como anticipo. Obtenga el precio del mueble, el anticipo y los otros dos pagos. Y además el cargo total por intereses. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar de dibujar un esquema que nos permita tener un poco más de claridad sobre la información que nos da el problema. Entonces, siempre es conveniente utilizar, tal vez no con los elementos propios que tiene una línea de tiempo, valor de ecuación de valores equivalente, pero sí algún esquema similar que nos permite resolver. Entonces, bueno, de entrada voy a ubicar un punto del tiempo que es hoy y vamos a ir colocando la información. Hay un momento, ¿verdad?, en el que se compra ese mueble para la sala de operaciones y es el momento en el que se otorga el anticipo. En ese momento pues se hace el contrato y se da el anticipo. Luego viene la forma de pago. Entonces vamos a ver que el 25% se paga por un valor nominal de 4,000. Es decir, que transcurridos 30 días hay un pago de 4,000. Como nos dice que es un valor nominal, entonces vamos a asumir que, bueno, ya nos está diciendo que esa cantidad ya incluye intereses. Entonces es un valor que exactamente se debe pagar de 4,000 a los 30 días. Luego nos dice que a los 60 días, estamos por aquí, a los 60 días se debe realizar un pago que involucra el 30% más intereses. Entonces, porque nos dice 30% se liquida mediante un pago 60 días de plazo. Y aquí sí debemos considerar la tasa de interés porque no nos da el valor nominal que se debe pagar a los 60. Entonces debemos realizar un pago del 30% más intereses. Y finalmente a los 90 días debe realizar otro pago del 30% más los intereses. También recordemos que estos $4,000 están representando el 25%. ¿Sí? El 25% del precio se paga con ese documento que ya incluye intereses y representa un 25%. Si sumamos 30 más 30 más 25, sumamos un 85%. Entonces de anticipo se ha dado un 15% del valor total del mueble. Voy a mover el diagrama para que nos permita tener un poquito de espacio para dibujar flujos y otras cantidades que nos puedan servir. Porque nos está diciendo el problema que la mueblería carga el 22.20% anual convertible mensualmente en las ventas al crédito. Entonces, hay algo que está claro. Lo que está claro es que entre este 15, entre este 25, entre este 30 y este 30 deben hacer el 100% del precio de contado. Entonces, el precio de contado pues se sitúa aquí. Este es el valor de contado del producto y ese es el que está distribuido con todos estos porcentajes. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar todas estas cantidades pues hacia acá. Todas vamos a trasladarlas hacia la izquierda para poderlas analizar, porque este 15% pues ya es el anticipo, pero estos 4,000 ya incluyen intereses. Entonces tenemos que saber encontrar el valor de esos 4,000 sin los intereses, y esa cantidad va a representar el 25% del anticipo. De la misma forma ocurre con los 30, este otro 30%, y de la misma forma ocurre con este otro 30%. Entonces
pues lo primero que vamos a hacer es tal vez trabajar con las cantidades de las que ya conocemos la información. Y la primera es esta, porque ya conocemos el valor del pago. Esa cantidad de 4.000 ya incluye intereses. Entonces nosotros podemos encontrar ese valor actual de este primer pago ahora. Entonces lo vamos a escribir, el valor de contado del pago de 4.000 pues lo podemos encontrar con la fórmula de capital, que es monto, factor de 1, más la tasa de interés elevado a la menos n. Entonces vamos a seleccionar de una vez la información. Tal vez vamos a recordar la tasa de interés por aquí. La tasa de interés es 0.22 22.2, pero esta es anual, capitalizable mensualmente. Entonces, para tratar de ser lo más exacto posible, lo vamos a dejar así indicada. Para convertir a una tasa que sea mensual, lo que tenemos que hacer es dividir entre 12. Y así la vamos a manejar. Lo vamos a dejar así indicada como una fracción. Entonces, para encontrar el capital, tenemos que el monto, la cantidad que ya incluye los intereses, es 4.000. 4.000 factor de 1 más la tasa de interés, que es 0.222 entre 12 elevado, y vamos a ver a la cuánto, porque el plazo que ha transcurrido desde 0 hasta que se realice el primer pago son 30 días y el periodo de capitalización es mensual. Por lo tanto, la unidad de medida del tiempo que debemos tomar son meses. Entonces 30 días en meses pues es un mes. Entonces en este caso n vale 1, por lo tanto el exponente sería menos 1. Entonces este resultado es 3.927.34. Entonces recordemos que este es el valor de contado de ese pago de 4.000. Pero esta cantidad lo que está representando, según lo que tenemos en el diagrama y las indicaciones del problema, es el 25% del valor de contado de todo el mueble. Entonces, eso nosotros lo podemos ya utilizar, porque significa que si definimos X como el valor de contado del mueble, entonces al calcular el 25% que representa del que hemos encontrado de esa cantidad, pues lo que obtenemos es ese 3.927.34, porque el enunciado nos está diciendo que ese pago de 4.000 representa el 25% más los intereses. Entonces de aquí podemos despejar X y el precio de contado lo podemos encontrar dividiendo los 3.927.34 entre 0.25, y así el valor de X será de 15.709.36. Entonces, si volvemos al enunciado del problema, nos está pidiendo varias cosas. Primero es el precio del mueble. Entonces este valor que acabamos de encontrar es precisamente ya ese resultado, que es el precio del mueble. Pero nos dice también el problema que debemos encontrar el anticipo y los otros dos pagos. Entonces el anticipo es el 15%. Entonces vamos a escribirlo así: el anticipo es el 15% del precio del mueble. Entonces será 0.15, calcularle el 15%, ¿verdad? 0.15 por el precio de contado, que es 15.709.36.
36 y este resultado es 2356.40. Entonces ya tenemos la respuesta a dos de las preguntas: el valor del anticipo, pero también nos pide el valor de los otros pagos. Entonces, como debemos encontrar ese valor completo de los otros pagos, entonces recordemos que los otros pagos representan el 30%. Entonces, en el pago 1, en el pago 1 de los, sería en el pago 2, ¿verdad? Porque el primer pago es 25%, el segundo pago es del 30%. Entonces, aquí nosotros podemos primero encontrar cuál es la cantidad exacta que se va a cancelar con respecto al valor de contado con ese 30%. Es decir, el 30% de los 15.709.36. Entonces, este resultado es 4.712.81. Pero debemos estar claros en algo. Esa cantidad lo que representa es el 30% del valor de contado del mueble. Pero en el punto 6, lo que se va a pagar aquí después de 60 días, se debe pagar ese 30%, pero también los intereses. Entonces tenemos que calcular los intereses que debe pagar este 4.712.81. Entonces, ahora sí podemos decir que el pago 2 es exactamente, si se fijan aquí no utilicé el igual. El pago 2 debemos agregarle los intereses a ese 4.712.81. Entonces, para encontrar los intereses vamos a utilizar la fórmula de monto, que es capital factor de 1 más i elevado a la n. Entonces, el capital al que le vamos a agregar los intereses es 4.712.81, factor de 1 más 0.222 entre 12, que es la tasa, elevado a la n. Recordemos que la tasa es mensual, capitalizable mensualmente, y estamos hablando de 60 días. Entonces, en 60 días hay 2 meses. Un poquito de trabajo calculadora y obtenemos que esto es 4.888.80. Y este sería el valor del pago número 2. Pero también necesitamos encontrar el pago número 3. Para conocer el pago número 3, vamos a recordar que ese pago pues debe representar, vamos a volver al diagrama, debe representar el 30%, también más los intereses, pero a 90 días. Entonces, como también representa ese 30% ya sabemos cuánto es. Ese 30% son esos 4.712.81. Entonces, el pago 3 va a ser estos 4.712.81 más los intereses generados en esos 90 días. Y para eso utilizamos otra vez la fórmula de monto, con la expresión 1 más 0.222 entre 12. Como el periodo de capitalización es mensual y son 90 días, entonces n vale 3. Un poquito de trabajo de calculadora y obtenemos que el valor del monto es 4.979.24, que sería el valor correspondiente al pago número 3. Entonces ya tenemos que el pago a 60 días es 4.888.80 y el pago a los 90 días es 4.979.24. Pero el enunciado del problema, pues vamos a marcar aquí lo que ya hicimos. Ya encontramos el precio del mueble, ya tenemos el anticipo y los otros dos pagos. Nos falta encontrar el cargo total de intereses. Cuando lo hayamos logrado, hemos completado el problema. Entonces, para encontrar ese pago total pues de intereses, pues nosotros lo que vamos a hacer es obtener una forma de hacerlo
es decir, ¿verdad? Recordemos que el interés es el monto menos el capital. Ahora, pero en este caso hay varios montos. Entonces, lo vamos a escribir tal vez de una forma más simplificada, que el valor total de intereses es el total de lo que pagó menos el precio de contado. Entonces, en este caso, ¿cuánto pagó? Bueno, el interés lo vamos a encontrar como lo primero que pagó, que lo voy a escribir por una formalidad, ¿verdad? Porque vamos a incluir todos los pagos, porque vamos a incluir el valor total de contado del mueble. Entonces, lo primero que pagó fue el anticipo, que son 2.356.40. Lo siguiente que pagó fueron a los 30 días el valor de 4.000, que era un valor nominal que ya incluía intereses. Luego pagó a los 60 días los 4.888.80 que nosotros calculamos. Y a los 90 días pagó los 4.979.24, que es lo que nosotros calculamos a los 90 días, menos, aquí vamos a ver el precio de contado, que también nosotros lo calculamos, que es 15.709.36. Entonces, el resultado aquí sería, si al efectuar toda la operación, es 515.08, que esta es la cantidad que ha pagado en concepto de interés por toda la operación. Tal vez podemos agregar una información extra nosotros, y es que ya conocemos el interés. Bueno, calculemos la tasa de interés global. La tasa de interés de toda la operación, ¿verdad? Por eso le llamamos global. En este caso sería por el periodo de 1.5 años. Le vamos a llamar J. Esa tasa sería los 515.08 que se pagó entre lo que el valor de contado del mueble, que son los 15.709.36. Entonces aquí en realidad lo que pagó fue una tasa pues aproximada del 0.032788, que ese sería el total de la tasa global. Entonces tenemos aquí ya un problema que es un poquitito más complejo, que sin embargo una de las claves para poderlo entender es siempre tratar de dibujarlo en un diagrama cuando tengamos diversas fechas, diversas operaciones. Entonces lo más conveniente es siempre utilizar un esquema para poderlo ilustrar y sistematizar la información. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para ver más contenido de matemática financiera.